Hola, hola familia suculenta. El día de hoy vamos a hablar de algunas cosas que no debes hacer en tus suculentas. Bien, hay varias prácticas que tenemos que son milenarias, digámoslo así, que son heredadas, cosas que se dicen de la abuela, que suenan muy bien y que de hecho tienen un funcionamiento, pero que a la larga también traen algunas consecuencias. Y entonces en los videos vemos mucho que se recomiendan echar algunas cosas a las plantas como abono, pero que cuando tú vas a ver a largo plazo eso va a generar una consecuencia en tus plantas, en especial en las suculentas. Entonces, algo que he escuchado mucho y que en algún momento lo hice fue el té de plátano. Hervir las cáscaras de plátano, echarlas pues en agua, hervirlas y luego aplicársela en el riego de las plantas. Pero ¿qué pasa con esto? Y me pasó a mí. Resulta que el plátano, las cáscaras contienen mucho azúcar o mucho dulce. Entonces cuando tú las aplicas en tus plantas, pues sí, te van a alimentar, pero con el tiempo va a traer hormigas y algunos otros bichos. Tengo un video, un short que se los voy a estar pasando también para que ustedes vean lo que pasó con una de mis fenestrarias, que cuando fui a verla, fui a levantar, estaba llena completamente de hormigas por debajo. Desde que no estoy regando con el té de plátano, ya no veo hormigas en la parte de abajo de mis suculentas. Así que el tip número uno que no debes hacer es aplicar ese té así directamente. Recomendación: cualquier cosa que le apliques a tus plantas debe estar compostada. Entonces, número dos, puedes hacer el compost en tu casa, pero no lo apliques si no tiene el proceso debido de convertirse realmente en tierra. Yo cometí ese error, hice el compost aquí en mi casa, en una vasija, coloqué las cáscaras y todo esto, pero resulta que cuando lo fui a utilizar, no esperé el tiempo debido a que se convirtiera realmente bien en tierra. Todavía olía fuerte, todavía olía un poquitico como a desecho. Lo utilicé y eso atrajo mucho animal en mis plantas y algunas empezaron a quedarse quietas, otras empezaron a podrirse. Entonces ese compost, si no está debidamente trabajado, no se debe hacer. Número 3. El popó de los animales es buenísimo como abono para tus plantas. Súper bueno. Lo que tú no debes hacer es traer el popó, digamos, del cerdo, de la gallina, de la vaca, traerlo y directamente aplicarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos químicos, tienen unos elementos que lo que van a hacer es quemar tus plantas. Entonces lo que se necesita hacer es el proceso debido, dejar que ese popó se seque, se convierta en tierra, se revuelva con tierra, o sea, esté en su proceso de también, como decirlo así, de descomposición. Y entonces ahí sí ya lo podemos preparar con el sustrato que vamos a hacer para trasplantar nuestras plantas. No utilices el popó del animal directamente porque vas a tener desastres en tus plantas, ¿sí? Y se van a quemar muy fácil. Otro tipcito milenario de las abuelas es que decían: échele las cascaritas de papa, écheselas ahí directamente en la base, écheselas por ahí y digamos que sí alimenta, pero como les decía anteriormente, con la misma del té de plátano, lo que va a hacer es que con el tiempo te va a traer animalitos. Yo les invito a que me escriban en los comentarios, porque yo sé que muchos aplican el té de plátano, aplican las cáscaras directamente. Déjenme en los comentarios si les ha pasado que encuentran cochinilla, que encuentran hormigas, que encuentran animalitos. Puede ser que les esté funcionando y que no encuentren animalitos, como puede ser que también sí les esté pasando esto y no habían caído en cuenta que sea por el agregar este tipo de tés o de elementos muy naturales y no descompuestos. O sea, lo que debemos tener muy en cuenta es que no apliquemos
en nuestras suculentas, sobre todo suculentas, porque de pronto hay plantas que son de flor, otro tipo de plantas que te puedan aguantar esto, pero sobre todo en nuestras suculentas, no agregar material que no esté completamente descompuesto, procesado, compostado. Otro tip es que yo escucho, y se los he dicho en otros videos también, es lo mejor es la tierra negra para las suculentas. Y no, no, no. Es horrible la tierra negra para las suculentas. De pronto, algunas que sean de hojas muy delgadas y que tú vas a tener en interior y que vas a regar de vez en cuando y que tienen mucha ventilación, bueno, tiene que tener unas condiciones muy determinadas para poder decir que le va bien en la tierra negra, pero las suculentas necesitan drenaje. Entonces la tierra negra no, la tierra negra sí va acompañada de otros elementos que le ayuden a drenar, sí, pero la tierra negra solamente no. En otro video también mostramos una planta, una aloe que llevaba mucho tiempo sembrada en tierra negra y cuando la fui a sacar para trasplantarlo, tocó golpearlo duro porque estaba compacto totalmente porque era solamente tierra negra. Y cuando lo trasplanté le quité esa tierra, le puse otra tierra que fuera más drenante, empezó a crecer mucho más y se puso muy bonito. Así que para que lo vean por acá. Otro consejo que te dan a veces, y esto te lo dan mucho, son los vendedores, no los cultivadores de suculentas, sino el que compra la suculenta y la vende, pero que realmente no conoce el cuidado. Y es que te dicen, riegue una cucharadita de agua cada 15 días. Y eso me ha pasado mucho cuando estoy vendiendo suculentas. La gente siempre me pregunta, ¿cómo es el riego? Casi no la riego. Una vez escuché a un señor, y esto déjenme en los comentarios si es verdad o no, pero creo que no. No puede ser. Un señor que dijo que él los tenía, los cactus, en el computador, que lo he escuchado muchas veces y me parece que no. Pero él decía, yo los tengo en el computador y nunca los riego, entonces, ¿de qué se alimenta el cactus? Y él decía que se alimentaba de los rayos del computador. Bueno, déjenme en los comentarios si ustedes hacen eso y si les va bien. Creo que no. Un cactus necesita agua y un cactus necesita luz. Entonces, lo que dicen es, coge tu suculenta y échale una cucharadita de agua cada 15 días. Pero resulta que siempre el riego tiene que ver con la clase de suculenta que tienes. Si tienes una suculenta que es de hojas gorditas, pues ella va a requerir mucho riego y espaciado el riego. Quiere decir cuando esté completamente seco. El mejor tip que yo te puedo dar para regar tus suculentas es espera a que el sustrato esté totalmente seco. Metes un palito, lo sacas y el palito sale seco, ya es hora de regar. ¿Listo? A menos que las tengas en la intemperie, que es otro cuento. Pero si las vas a estar con el riego controlado, entonces haz eso. Deja que se seque por completo y riego abundante que salga por otro lado. A veces una forma de regarlo es meterlo en una coca o en una vasija, en un balde que esté lleno de agua, lo metemos, que absorba todo el agua y luego la sacamos. Obviamente luego hay que soplar las goticas que quedan de exceso de agua. Y bueno, entonces estos han sido mis tips inútiles de hoy. Lo que no debes hacer, los consejos que te han dado durante mucho tiempo y no debes hacer. Obviamente recibo por acá feedback, cuéntenme cómo les ha ido a ustedes, si es verdad, si les funciona lo que les han dicho, en fin, cuéntenme en los comentarios, por favor, quisiera conocer su opinión. Y gracias por estar aquí, así que por eso les dejo este video para que continuemos aquí junticos viendo todo el contenido de este canal. Así que chao, chao. Gracias por estar aquí.